Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con nuestras jornadas. Tomamos asiento. Vamos a empezar esta jornada y dar las gracias, en primer lugar, a los dos ponentes que vienen. Don Carlos Herrera, juez de lo civil en Badajoz, y el registrador de la propiedad, don Julio Soto, en Llerena. Agradecerles pues, que hayan aceptado nuestra invitación y seguiremos viendo a ver cómo podemos ir mejorando tanto el funcionamiento por parte de la Diputación y de los ayuntamientos en todos los temas que vamos a tratar. En concreto, en la parte civil, en la jurisdicción civil, como ya visteis el otro día, tanto el magistrado Casiano como el magistrado Raimundo estuvieron explicando que la vía contencioso administrativa, cuando nosotros recuperamos un camino o hacemos una investigación o hacemos una... solamente se refiere a la posesión, mientras que en la vía civil lo que se busca ya por parte del ayuntamiento cuando tiene un conflicto con los particulares es ver quién es el propietario, quién tiene el pleno dominio de ese camino o si existe o no existe. Es decir, por donde pasa el camino, pues por ahí nunca pasó un camino y esa tierra o esa parte de la finca corresponde a ese particular. Para introducirlos a los dos ponentes, explicaremos un poco por qué hemos hecho este curso, por qué lo estamos haciendo, cuál es nuestro trabajo. Desde la Diputación de Badajoz, cuando empezó la legislatura, se iniciaron pues, una serie de servicios a los propios ayuntamientos, concretamente, aunque no nos delegan la competencia, sí que nos delegan esa función, por lo menos en la tramitación del procedimiento de recuperación, que es la mayoría de los casos, y en qué nos fijamos también para que lo vayamos situando cuando vamos también, iniciamos el procedimiento de recuperación, aunque se haya dictado una sentencia a nuestro favor por parte del juzgado contencioso o de la sala, ellos también tienen el derecho de ir a la vía civil para exigir, aunque tengamos nosotros el ayuntamiento, digo nosotros, los ayuntamientos, la posesión de ese camino, si no están de acuerdo, pueden ir a la jurisdicción civil para exigirlo. Nosotros, ¿y por qué nos hemos invitado? Porque hay una parte que es la vía civil, que son los menos juicios que tenemos, pero hemos tenido ya varios. Aquí está el secretario de Hornacho, que hemos tenido también un juicio ahí en Hornacho. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos menos experiencia en eso. ¿De qué partimos? Y que será importante y que nos lo dirás ahora. Nosotros partimos siempre de la planimetría histórica, que ya lo hemos explicado, en nuestros informes de 1897, todo el Instituto Geográfico y Estadístico, que era en aquel tiempo el Instituto Geográfico Nacional, partimos de esa planimetría. También hemos conseguido ya el avance catastral a partir de 1913, donde el Ministerio de Hacienda en aquel tiempo pues iba viendo cuáles eran los cultivos pues, para conseguir esos impuestos, ¿no?, que necesitaría. Y ahí vemos quiénes eran todos los propietarios, el camino, qué predios eran colindantes, y eso también nos sirve como una prueba más para nosotros ir defendiendo que el camino que estaba en 1897, pues en 1913 o posterior también estaba. Anteriormente también Tachi, que es nuestro responsable en cartografía, se fue al instituto y también ha traído a partir de 1949. ¿Y qué hemos traído? Porque aquellos planos y aquellos trabajos que hacían el personal, los topógrafos del Instituto Geográfico Nacional, pues fueron ya mejorando y ya hemos traído por los planos de cota también esos cuadernillos de campo donde iban reflejando cada uno de los caminos que eran de uso público. También, como salió una polémica, también hoy intentaremos poner un poco de luz a la polémica, a las dudas que tenía también la Sala de lo Contencioso sobre esa planimetría, aunque ya ha dictado distintas sentencias sobre la planimetría, que es un elemento de prueba, pero que tampoco es absoluto.
porque se señalaba que algunas veces salen caminos que eran privados. Ya hemos intentado también personal del servicio, los que se dedican a la topografía y a ver esos caminos, pues han estado viendo también, han estado haciendo esos deberes, viendo un poco en qué legislación y cómo trabajaban esos topógrafos en 1897 y qué ponían en esos cuadernillos. Posteriormente también partimos de los vuelos, del vuelo americano, de los dos vuelos americanos, del interministerial y después ya pues de todos los vuelos que ha hecho la Junta de Extremadura hasta el PENOA y el actual. Eso es lo que nos sirve un poco de prueba. ¿Qué tenemos dificultades? Y también ya lo dijimos el día anterior, los testigos. Nosotros empezamos a trabajar y no mirábamos y no pedíamos a los propios ayuntamientos testigos. ¿Por qué? Porque lo veíamos tan claro en la planimetría histórica, pero posteriormente, como hemos perdido algún juicio en la vía civil, pues ya sí que pedimos a los ayuntamientos que tiene que haber testigos. Es decir, y también atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TSJ, pues, ¿quiénes son los testigos? Gente mayor, que ya lo hemos estado hablando. Gente mayor que conociera aquello. ¿Cuál es el problema? Que los que estaban trabajando y era gente joven en 1956 y estaban en una determinada zona, pues son ya mayores o por ley de vida pues están falleciendo. Pero hay que buscar siempre gente que sea superior. Intentamos de 60 años, que lo conozcan. Importante, pues todos los que fueran pastores, gente que estuviera viviendo en esa finca, porque se cultivara, los cazadores, los pescadores, los que eran guardas rurales en aquellos tiempos, que se dedicaban a recorrer todos esos caminos y defender lo que era lo público y municipal. Pues estamos ya pidiendo en cada ayuntamiento, cuando estamos recuperando un determinado camino, estamos pidiendo también testigos, por si vamos a la jurisdicción civil, para llevar todo, aparte de la planimetría histórica y la documentación histórica, que llevemos también testigos y que puedan corroborar ante el juez pues que eso era un camino público, porque lo utilizaban, si iban al molino, iban a llevar el trigo, o iban, como pasa en Peraleda del Cejo, porque Carlos tiene familia en algunos pueblos de Badajoz y conoce perfectamente. Entonces iba gente a Granja de Torrehermosa, ¿no? desde allí, y cómo lo utilizaban. Y hay gente pues, que nos dice, pues yo iba cuando era pequeño, mis padres íbamos para allá, que tenemos allí familia, desde Peraleda, por todas unas fincas, y pasaban por allí. Después, otra cosa importante que también estamos haciendo, para que lo sepamos, y después para que Julio también lo vea, estamos ya también intentando hacer los inventarios. ¿Por qué? Lo dijimos anteriormente. Los catálogos de camino están muy bien hechos, han hecho un esfuerzo, la Junta hizo un gran esfuerzo, porque aquí la legislación sobre caminos en Extremadura sí que ha legislado, mientras que otras comunidades autónomas no. Y lo último ha sido pues, la Ley 6/2015, que es la Ley Agraria, donde se regula a partir del artículo 170 todos los caminos públicos, todas las vías. Hicieron los catálogos de caminos, donde están también regulados en su artículo 178 y siguiente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vamos a ver, y los topógrafos cuando van a ver el camino, nos encontramos con algunos problemas. ¿Por qué? Porque no tienen la denominación histórica. Nosotros ahora sí que partimos, cuando recuperamos un camino, lo primero que hacemos es la denominación que tenía en aquel momento, en 1897 o 1903. Después vamos continuando y vamos explicando por qué ha ido cambiando el nombre. Ya lo dije la otra vez, pero podemos ver distintos caminos. Si lo vas viendo, cambian esos nombres. ¿Por qué? Porque partieron también del catastro. El catastro, aunque está muy bien, y también vendrá Emilio en la próxima jornada a hablar sobre el catastro, pues han ido cambiando y no pusieron cuáles eran esos nombres históricos. Y pongo siempre el ejemplo de Zafra, del camino. El camino es Casablanca, como si fuera la capital de Marruecos, ¿no? Casablanca. Pues, ¿qué pasa? Que es Casas Blancas, y tú vas allí y lo que hay son Casas Blancas, que por eso era el camino, porque los caminos se ponían atendiendo algún nombre. Si vamos
Julio, si vamos por la zona de Llerena, mal cocinado, que está aquí el secretario que ya se ha jubilado, ¿sabes? Y que está aquí. Rafael, pues el carril de las carretas, tú decías, ¿por qué se llamaba así? Porque traían el azogue, que tampoco sabía, y ya lo dije el otro día, que no sabía lo que significaba azogue, y traían ese mineral o ese material para llevarlo, y entonces por ahí pasaban para unirse al Camino Real de Sevilla. Lo llevaban al puerto y después ya para llevarlo al Nuevo Mundo, porque con ese material pues sacaban allí el oro, que tampoco lo sabía históricamente, como también hemos estado hablando, que también es importante ver la historia. Pues también, y allí se ve que pasaban las carretas y hay rodadas. ¿Por qué? Porque era el continuo trasiego para llevar ese material a Sevilla y después llevarlo al Nuevo Mundo. Pues vamos entonces con el inventario. ¿Qué estamos haciendo? Como el catálogo tiene determinados errores, y también ellos pueden decir en un momento en la jurisdicción civil y también en la contenciosa que no coincide el nombre, que no coincide el camino, que ese no es el camino, y por tanto cuando dictáis sentencia tenéis que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Y cuando hay dudas, pues inmediatamente siempre a favor de los particulares, en el caso que haya una duda muy, muy grande, que se vea que no está claro. Pues ¿qué estamos haciendo? Preparando inventarios. Lo que pasa es que hacer un inventario conlleva un gran trabajo, porque lo que hacemos ahora es, aparte de sacar toda la documentación histórica y partir de ahí, nos recorremos todos los caminos uno a uno. ¿Y qué vamos haciendo? Pues vamos viendo qué pasaba en ese año, 1897, por dónde se unía cada camino, sacamos una fotografía de cada camino, de los restos que había. ¿Para qué? Para que nos pueda servir de prueba, y también a nuestros letrados, que está ahí Esteban, que también tiene experiencia en recuperar caminos, pues que puedan tener todos los elementos de prueba para poder por lo menos defender al ayuntamiento dignamente, aunque algunas veces pues se pueda perder. ¿Y qué conlleva eso? Que vamos a otra cosa más, y por eso está aquí Julio, registrador de la propiedad. Vamos ahora a empezar las inmatriculaciones. ¿Por qué es importante? Aunque ya también lo podréis hablar ahora a continuación. ¿Por qué es importante? Pues es otro medio de prueba, aunque ya hemos estado hablando que los inventarios y los catálogos tienen solamente el aspecto de un registro administrativo para saber, como nos pasa a cada uno, saber lo que tenemos en el ayuntamiento, en la casa de todos los vecinos de un determinado pueblo, y que no se pueda perder, que no pueda ser utilizado, si es un bien de dominio público, que no pueda ser utilizado para uso particular, etcétera, etcétera. Por tanto, esto también nos va a servir ¿para qué? Para que si ya está en el registro y vamos a la vía civil, por lo menos que tengamos que también estar inscrito en el registro de la propiedad. También ya hemos escrito caminos, como en Castuera, en Villanueva, y también para que nos expliquen cómo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer mejor cada cosa. Tenemos previsto sacar, ya tenemos preparado 180 y tenemos previsto este año 360, que algunos como de mal cocinados y de alguna zona de allí, ¿no? Pues también lo intentaremos hacer. Y en líneas generales eso es lo que estamos haciendo desde la Diputación, y queríamos pues tener que también nuestros técnicos, los secretarios, toda la gente que también nos está viendo en streaming, ahora iré también tomando nota de las preguntas que vayan haciendo, para que después podamos ir hablando e intentando resolver cada una de las preguntas que nos digan. Y sin nada más, pues pongo en primer lugar pues a Carlos para que inicie ya su ponencia. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha, no? Bueno, voy a poner la presentación. Bueno, buenos días. Me presento, soy Carlos Herrera Moreno, juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, destinado en la provincia de Badajoz. En la actualidad desempeño mis funciones como juez de refuerzo en los juzgados de primera instancia de la ciudad de Badajoz. Quiero comenzar agradeciendo a la Diputación Provincial de Badajoz, a Miguel Ángel, a Manuela, en general a la Diputación, darme la posibilidad de haber venido hoy
a exponer mi humilde punto de vista sobre la cuestión sobre la que versa el presente curso, sobre las potestades administrativas en relación con la posibilidad de recuperar caminos públicos y, en particular, lo que a mí se me ha enviado es para dar algunas notas para explicar cuáles son los procedimientos civiles que se pueden seguir, las controversias civiles que pueden surgir en relación con ese ejercicio de sus potestades administrativas por parte de los entes locales. Les voy a pedir que me interrumpan todas las veces que sean necesarias, es decir, siempre que hay algún concepto que no haya quedado claro, que no haya explicado de forma suficientemente nítida, que quieran que repita algo, que incida en alguna cuestión o exponer cualquier punto de vista, por favor tomen la palabra, me interrumpen cuantas veces sean necesarias, ¿de acuerdo? Que para eso estamos aquí. Voy a comenzar. No quiero detenerme en esta cuestión. Imagino que el martes don Casiano Rojas y don Raimundo Prado expondrían esta cuestión con mucha mayor extensión y brillantez de lo que yo pueda hacerlo, porque yo no soy un experto en esta materia, pero sí quiero comenzar, porque es el punto de partida de todo, mencionando las potestades administrativas de las que disfrutan las administraciones públicas, los entes locales también, en relación con los bienes que forman parte de su patrimonio. Como saben, son la potestad de investigación, en virtud de la cual pueden las administraciones públicas investigar la titularidad de los bienes que presumiblemente puedan formar parte de su patrimonio cuando esa titularidad no les conste de modo cierto. Es el artículo 45 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas quien reconoce esta potestad y la desarrolla. En segundo lugar, se sitúa la potestad de deslinde, que ya nos interesa más en el ámbito que aquí nos concierne, que es la potestad que tienen las administraciones públicas de deslindar por sí mismas y sin necesidad de acudir al auxilio de los tribunales los bienes inmuebles de su patrimonio cuando los linderos sean difusos o existan dudas en relación con algún colindante. Como digo, la diferencia fundamental, los particulares también gozan de esa posibilidad de deslindar sus bienes respecto de los colindantes, pero siempre necesitan acudir al auxilio de los tribunales, a la jurisdicción civil. En el caso de la Administración, puede ésta hacerlo por sí misma sin necesidad de acudir a los tribunales. Y lo mismo ocurre con las otras dos potestades, que son las que aquí más relevancia tienen, sobre todo la primera, que son las potestades de recuperación de bienes del patrimonio público, el llamado interdictum proprium de la Administración, y la potestad de desahucio administrativo. La primera, la potestad de recuperación, confiere a las administraciones públicas, por supuesto también a los entes locales, la posibilidad de recuperar por sí mismas, y una vez más aquí está la particularidad, sin necesidad de acudir al auxilio de los tribunales, la posesión de los bienes que formen parte del patrimonio público, ya sean bienes de dominio público o bienes patrimoniales, cuando hayan sido objeto de usurpación o de un acto de desposesión por parte de un tercero. En cuanto a la potestad de desahucio, bueno, es similar a la anterior. La peculiaridad es que en el caso de la potestad de desahucio, esa potestad de recuperar la posesión de los bienes de carácter público se produce cuando un tercero poseía esos bienes en virtud de un título legítimo, pero ese título ha decaído o han cesado las circunstancias que daban derecho a esa posesión por parte del tercero, ¿no? Bien, pues lo que quiero que les quede claro, aunque por lo que he expuesto antes con Miguel Ángel, creo que ya en sesiones anteriores les han hablado de esta cuestión, es que el ejercicio de estas potestades por parte de la Administración siempre va a dejar imprejuzgadas las acciones civiles que se puedan ejercitar por los particulares, pero también por la Administración, sobre el dominio, el derecho de propiedad e incluso sobre la posesión definitiva del bien. Yo les he citado ahí dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Hay innumerables sentencias de distintos órdenes jurisdiccionales, civil y contencioso administrativo.
recayó en el juzgado de primera instancia número 5 de Palma, que estimó parcialmente la demanda. Digo parcialmente porque es una estimación parcial, aunque en la práctica es una estimación casi íntegra, pues solo se declaró respecto de uno de los codemandados, que eran muchos, y en el tramo final de un camino, que ese último tramo de camino era privado, porque no daba a ningún otro camino, moría en esa finca y por tanto se entendió que ese último tramo de camino sí que era privado. Pero en lo demás se estima la demanda y se declara el carácter público de esos caminos, condenando a los particulares a hacer entrega del mismo a la Administración. Varios demandados recurren en apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares y alegan numerosos motivos, como les digo, ¿vale? Pero en lo que aquí nos importa, en lo que aquí nos afecta, principalmente recurren negando la concurrencia de los dos principales requisitos de la acción reivindicatoria. Por un lado, niegan la identidad de los caminos controvertidos y reivindicados por la Administración. Aquí lo que nos decían los demandados es que los caminos sobre el terreno no siguen exactamente el mismo trazado que marcaba el Ayuntamiento en su demanda, que hay variaciones en el trazado de los caminos y, por tanto, no se ha cumplido, no se ha acreditado el requisito de identidad de la cosa, es decir, que el bien que está reivindicando la Administración, aun en el caso de que fuese un bien de dominio público, no es el mismo que el bien que existe en la finca de los demandados, porque el camino no sigue el mismo trazado. En relación con esta cuestión, por cierto, también se plantea una cuestión de naturaleza más procesal, pero totalmente vinculada con esta, que es la falta de congruencia, la incongruencia de la sentencia por extra petita. La incongruencia de la sentencia por extra petita se da cuando la sentencia que se dicta resuelve cuestiones que no han sido planteadas en el seno del procedimiento, es decir, cuando la sentencia va más allá de lo pedido por la parte demandante. En ese caso, la sentencia es nula porque ha causado indefensión. El demandado no ha podido defenderse de esa pretensión porque no se ha ejercitado y finalmente es lo que se ha concedido en sentencia. Bueno, pues los demandados lo que alegaban aquí es que había incongruencia en la sentencia, porque la sentencia de primera instancia estima la demanda del Ayuntamiento, pero no conforme al trazado que el Ayuntamiento marcaba en la demanda, sino siguiendo el trazado real. Después de valorada la prueba y también el reconocimiento judicial sobre el terreno, el juez de primera instancia concluyó que el camino existía, pero no seguía el trazado del Ayuntamiento. A pesar de eso, dio la razón al Ayuntamiento y le permitió reivindicar el camino en el trazado verdadero del mismo. Dicen los demandados, en la medida en que el Ayuntamiento no estaba pidiendo que se le entregase ese camino, la sentencia ha incurrido en una incongruencia, porque está dando algo que no pedía el demandante. La segunda cuestión que se plantea o que se cuestiona es el otro gran requisito de la acción reivindicatoria, la prueba, la acreditación de la titularidad dominical de los caminos, es decir, que esos caminos perteneciesen al dominio público. Y ello además por varios motivos, como veremos ahora al analizar la respuesta dada por la Audiencia Provincial. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, la falta del requisito de la identificación del camino alegada, ya les adelanto que la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera instancia dando la razón a la Administración y declarando el carácter público de los caminos. Bien, en cuanto al requisito de la identificación del camino, la primera cuestión que se planteaba, la Audiencia Provincial comienza reconociendo y cita sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2009 o de 9 de marzo de 2015, comienza aclarando que este requisito de la identificación es cierto que es condición sine qua non para el éxito de la acción reivindicatoria. Es decir, que si no concurre este requisito, la acción debe ser directamente desestimada. Pero lo cierto es que a continuación matiza esa afirmación, pues citando otra sentencia del Tribunal Supremo más antigua, de 17 de enero de 1984, nos dice que las discrepancias no esenciales en la identificación del camino, en cuanto a sus linderos, extensión o cabida, no empecen, no son obstáculo para dar por acreditado este requisito, aclarando a continuación que corresponde al juzgador de instancia valorar si esas discrepancias son o no esenciales. ¿Qué nos está diciendo aquí la Audiencia Provincial? Bueno, pues en definitiva lo que nos dice es que acreditar con exactitud milimétrica el trazado y la anchura de un camino público, cuando es un camino largo, es muy difícil, es casi imposible. Siempre podrá haber un margen de error, algunas discrepancias. Pero esas discrepancias, cuando son no esenciales, no impiden que se estime la acción que ejercita la parte demandante, en este caso el Ayuntamiento. En este caso es lo que ocurría, las variaciones eran mínimas. Bueno, pues el camino va unos metros más a la derecha de lo que pide el Ayuntamiento, unos metros más a la izquierda, una curva un poco más cerrada, una zona un poco más ancha, una zona un poco más estrecha, pero eran discrepancias no esenciales. Concluye, por tanto, la Audiencia Provincial
que el camino que se está reivindicando es el mismo, que el ayuntamiento está reivindicando el mismo camino que hay sobre el terreno, aunque haya habido algún error en la identificación del camino de carácter no esencial. ¿Cuándo sería esencial ese error en la identificación del camino? Pues imaginemos que la Administración reivindica un camino que, según se dice en la demanda, discurre por la zona norte de una finca. Y sobre el terreno, tras el reconocimiento judicial, la valoración de la prueba pericial y el resto de prueba documental que haya, se concluye en sentencia que por esa finca hay un camino, pero que atraviesa la zona sur de la finca, es decir, que está a varios kilómetros de distancia del camino que pretendía reivindicar la Administración. Bien, en ese caso sí que habría que concluir que falta el requisito de la identidad, es decir, que el camino que está reivindicando la Administración no es el mismo que el camino que pasa por la finca del demandado y, por tanto, habría que desestimar la demanda. Pero no cuando, como digo, esas discrepancias son no esenciales. Y en cuanto a la otra cuestión procesal que se planteaba, vinculada con la anterior, que es la relativa a la falta de congruencia de la sentencia, pues nos dice lo mismo la Audiencia Provincial. Cita una sentencia del Tribunal Supremo célebre en esta materia de falta de congruencia de las sentencias, la de 25 de junio de 2015, y nos dice, en definitiva, que precisamente por el hecho de que esas discrepancias son no esenciales, no tienen un carácter esencial, la sentencia de primera instancia, al conceder algo distinto de lo que pedía el Ayuntamiento, es decir, al conceder un trazado distinto del que pedía el Ayuntamiento, no ha incurrido en incongruencia, porque el camino es el mismo, aunque haya algunas variaciones en su trazado. En este sentido, y quiero incidir en esta cuestión porque me parece importante, se da mucha importancia por la Audiencia Provincial, luego veremos alguna sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que hace lo mismo, se da mucha importancia a la prueba del reconocimiento judicial. Este es un medio de prueba que en la práctica se practica muy poco en los tribunales. Es generalmente denegado cuando se solicita porque en la mayoría de los casos no tiene relevancia. Es un medio de prueba que carece de relevancia porque para eso está la prueba pericial, que es mucho más ilustradora en este sentido. Pero en este tipo de procedimientos muchas veces es muy útil y, de hecho, aquí la Audiencia Provincial le da un valor privilegiado. El reconocimiento judicial es un medio de prueba que consiste en que el tribunal se persona en el lugar de los hechos, se persona en el camino junto con las partes y los peritos, si los hay, y sobre el terreno analizan las cuestiones que puedan ser objeto de controversia. Claro, esto puede ser muy útil. Si lo que se está discutiendo es la anchura del camino, pues no hay nada mejor que estar sobre el terreno y que el juzgador vea con un metro cuál es la anchura del camino en esa zona concreta. O si se está discutiendo si el camino, como veremos posteriormente, si el camino enlaza o no con otro camino público, pues no hay nada mejor que transitar por el camino y ver si, efectivamente, siguiendo el trazado del camino, se tiene o no se tiene salida al camino público. Son cuestiones que con el reconocimiento judicial quedan muy claras y que es conveniente que se practique, o que al menos se pida la práctica en este tipo de procedimientos. Vamos a ver la otra gran cuestión que se planteaba, que era la falta de acreditación del dominio público, del carácter público del camino. Y lo primero que alegaban los demandados en este sentido es que el Ayuntamiento carecía de título de propiedad del camino. ¿Por qué decían esto? Porque ese camino, esos tres caminos, no aparecían ni en los inventarios municipales de bienes, que antes ha mencionado Miguel Ángel, ni en el registro de la propiedad, no había constancia registral de esos caminos, ni siquiera en el catastro. No aparecen en ningún sitio, dicen los demandados. Bueno, pues si no aparece en ningún sitio, el Ayuntamiento carece de título de propiedad. No hay ni un mínimo título, un mínimo documento del que se pueda desprender el carácter público de ese camino y, por tanto, debe desestimarse su demanda. Bueno, pues aquí nos dice primero la Audiencia Provincial. En cuanto a la falta de constancia del camino en el inventario municipal de bienes, nos dice, se citan tres sentencias del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2000, 27 de marzo del 95 y 21 de mayo de 2008. Nos dice que la inclusión de un camino público en un inventario municipal de bienes no es un requisito necesario y, desde luego, no tiene carácter constitutivo para entender que ese camino sea público, pues ni basta por sí solo para obtener esa declaración, ni su falta impide tal declaración. Es decir, estas sentencias del Tribunal Supremo que cita la Audiencia Provincial lo que nos dicen principalmente es que el hecho de que un ente local, que un ayuntamiento, haga constar un camino como camino público en un inventario municipal de bienes no puede per se entenderse como título de propiedad, es decir, no puede entenderse como una presunción del carácter público de ese camino. Algo que es obvio, si se hiciese así, se estaría concediendo a las administraciones una potestad administrativa de la que carecen, la potestad de determinar qué bienes pertenecen al dominio público y cuáles no. Por ello, dice la Audiencia Provincial, también lo dicen las sentencias del Tribunal Supremo, alguna de ellas, de las que les he citado, dice la Audiencia Provincial,
si la constancia del camino en un inventario municipal de bienes no es suficiente para entender que el camino es público, tampoco puede ocurrir al contrario. Tampoco puede pasar que el hecho de que ese camino público no aparezca en el inventario municipal de bienes, entenderse por sí mismo como suficiente para tener por acreditado que el camino es privado. No, ni una cosa ni la otra. Por tanto, sin perjuicio del valor que la constancia del camino en el inventario municipal tenga, que desde luego la tiene. Es decir, no estoy diciendo que no valga absolutamente para nada. Es un medio de prueba del carácter público o no del camino, además, un medio de prueba importante. Pero no es una presunción, no es suficiente con eso, no podemos conformarnos con eso. Solo con eso no es suficiente para considerar que el camino es público, ¿de acuerdo? En cuanto a la segunda cuestión, la constancia del camino, la inscripción del camino en el registro de la propiedad. Ya les he dicho anteriormente, ya les he adelantado que el principio de legitimación registral no opera en estos casos. Y así nos lo dice aquí la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2009, también de 22 de julio del 86. Nos dice aquí, en la audiencia provincial, que la falta de inscripción registral del camino público, en estos casos, el principio de legitimación registral del artículo 38 de la ley hipotecaria, que establece esa presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, que antes veíamos, no es aplicable cuando se intenta oponer a la titularidad de dominio público. Por tanto, la inscripción que un particular tenga de un bien de dominio público no puede perjudicar al Estado. Es decir, que el hecho de que un camino no aparezca registrado en el registro de la propiedad no puede suponer una presunción de titularidad privada del particular que es propietario de la finca por la que discurre el camino y que sí tiene su derecho inscrito. Si fuese un pleito entre particulares sí ocurriría así, pero al ser un pleito contra una administración pública y en relación con un camino de carácter público, por la afectación que hay del interés general, tiene declarada la jurisprudencia que esto no opera, que esto no ocurre. Es decir, que el particular no está exonerado, en caso de que sea el demandante, de acreditar que ese camino es privado por el hecho de que la Administración no haya inscrito su derecho en el registro de la propiedad. Y bueno, y por último, en cuanto al catastro, a la falta de constancia de este camino en el catastro, pues la jurisprudencia es aún más clara. Esto sí que es una cuestión que los que habitualmente operan en el ámbito civil lo tienen claro, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y le cito varias sentencias, pero hay muchas más, tiene declarado reiteradamente que el catastro es un registro de carácter estrictamente fiscal y cuya principal finalidad es contener una descripción física de las fincas, pero no es un registro de titularidades, no es un registro que otorgue a quien aparece como titular en el catastro. Bueno, seguimos. Nos queda todavía otro más. Espero que nos llegue para julio. Sí. Bueno. Sí, como les digo, es una mera presunción, un medio de prueba, al igual que el registro de la propiedad, al igual que el inventario municipal de bienes, es un mero indicio, un medio de prueba que debe ir acompañado de otros medios de prueba, ¿de acuerdo? Nunca puede por sí mismo servir para resolver el asunto si no es en unión de otros medios de prueba. Y ahora me preguntarán, bueno, pues si ni el registro de la propiedad, ni el catastro, ni los inventarios municipales de bienes son suficientes para que un camino sea considerado como público, bueno, ¿cómo narices se prueba el dominio público? ¿Cómo se prueba que un camino pertenece al dominio público? Bueno, pues aquí cita la Audiencia Provincial, dedica buena parte de la sentencia a esta cuestión y cita una sentencia paradigmática en esta materia del Tribunal Supremo, la de 11 de julio de 1989, que nos dice que para demostrar que un camino tiene la consideración de dominio público debe acreditarse, en primer lugar, su uso público. Esto del uso público no nos lo dice la jurisprudencia, nos lo dice el artículo 339 del Código Civil, que antes he mencionado, que es el que considera como de dominio público los caminos, cuando sean de uso público. ¿Y cómo se prueba ese uso público? ¿A qué se refiere el Código Civil con uso público? Pues dice la jurisprudencia que el uso público se prueba mediante la prueba de su uso inmemorial, es decir, que desde tiempos inmemoriales ese camino ha venido siendo utilizado por el común de los vecinos de la zona, mediante su afectación a un servicio público o a una finalidad pública, que esto es muy importante, que ese camino cumpla una finalidad, cumpla una función pública, porque si no difícilmente puede atender al uso público. Y en tercer lugar, por su inclusión, esto, como les digo, es un medio de prueba cualificado, pero se utiliza también la inclusión en esos inventarios municipales de bienes. Y dice que se presumen como públicas las calles y los caminos cuando las primeras formen parte del suelo urbano y respecto a los segundos cuando conste su uso inmemorial, aunque no estén sujetos a reglamentación especial.
¿Qué medios de prueba son tenidos en cuenta por la sentencia de la Audiencia Provincial para considerar que esos caminos pertenecían al dominio público? Bueno, pues como antes decía Miguel Ángel, es muy importante, es fundamental la prueba testifical. Testigos, vecinos del municipio, de los municipios de la zona, que declaren que ellos utilizan esos caminos para distintos fines, para ir de localidad a localidad, para moverse por la zona habitualmente, que tienen conocimiento de que sus antepasados también usaban esos caminos, etcétera. En segundo lugar, la prueba pericial. Y en este caso fue muy importante la prueba pericial para acreditar la cuestión relativa a la afectación al servicio público del camino, la finalidad pública que cumplía el camino. ¿Por qué? Porque los demandados cuestionaban esa finalidad pública del camino diciendo que esos caminos, si bien se podían utilizar para moverse entre las localidades de la zona, realmente era un uso ilógico. Es decir, había otras vías de comunicación entre esas poblaciones, entre esos municipios, más cómodos, más rápidos y, por tanto, que hacían ilógica la utilización de esos caminos para esa finalidad. Bien, pues aquí los peritos fueron muy útiles porque consiguieron demostrar que esos caminos no eran una vía tan absurda de comunicación entre municipios, porque evitaban determinados accidentes geográficos, etcétera. Y, por tanto, que sí cumplía una finalidad pública, la de comunicar poblaciones. Las dos finalidades públicas principales que puede cumplir un camino son comunicar poblaciones o comunicar otros caminos públicos. Y en este caso comunicaban poblaciones y se demostró que sí servían a esa finalidad. En tercer lugar, fueron tenidas en cuenta y son muy importantes las citas históricas, ¿no? Esa planimetría a la que antes hacía referencia, esa planimetría histórica, porque, claro, la prueba testifical, por su propia naturaleza, no es perfecta y no es suficiente para acreditar el uso público inmemorial, porque si ese uso público que hay que demostrar tiene que ser inmemorial, pues difícilmente los testigos van a poder recordarlo, ¿no? Pero para eso es muy útil acudir a obras cartográficas, obras literarias, expedientes administrativos antiguos, en los que se mencione el uso público de esos caminos, que alguien utilice esos caminos para ir a una determinada población, etcétera. Esto se tuvo en cuenta en la sentencia y fue muy relevante para esta cuestión. Por último, una cuestión que se tuvo en cuenta y que suele ser considerada en las sentencias que se dictan en esta materia es la participación del Ayuntamiento en la contribución a los gastos de mantenimiento del camino. En este caso se demostró que en varias actuaciones de adecuación del camino que se habían llevado a cabo, el Ayuntamiento colaboró económicamente, lo que pone de manifiesto es un indicio de que ese camino era entonces considerado como camino público. ¿De acuerdo? Y ya por último, para acabar con esta sentencia, a la que más tiempo voy a dedicar, me he traído esta cuestión porque me llama la atención que, a pesar de ser algo tan unánime en la jurisprudencia y la doctrina y tan claro, se sigue planteando en los pleitos entre los tribunales. En este caso, como les he dicho anteriormente, se tramitó un previo procedimiento contencioso administrativo. Gracias. Como consecuencia del ejercicio de la potestad de recuperación de la Administración, en el que se dio la razón a los particulares, es decir, se revocó la decisión de la Administración. Bueno, pues los particulares en la jurisdicción civil pretendían, en segunda instancia, que la sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa del TSJ de las Islas Baleares produjese efectos de cosa juzgada ante la jurisdicción civil. O nuevamente aquí la Audiencia Provincial descarta de plano esta posibilidad. Nunca la sentencia que se dicte en la jurisdicción contenciosa producirá efectos de cosa juzgada en el pleito civil sobre la titularidad de esos bienes. Bien, voy a continuar ya más brevemente. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, más reciente, 389 de 2019, de 23 de julio. Es en este caso un ayuntamiento de la zona de Mongay quien ejercita la acción reivindicatoria solo respecto de el tramo final de un camino, frente al propietario de esa finca, que era una persona jurídica. La peculiaridad aquí está principalmente en que en esa finca, en el año 87, entre el año 87 y el año 93, se construyó una explotación ganadera. El propietario construyó, siempre había pasado un camino público por esa finca, un camino que era utilizado por el común de los vecinos sin ningún problema, y el propietario de la finca, al construir la explotación ganadera, desvió el camino, cambió el trazado del camino. ¿Para qué? Para que pasase por el medio de la explotación ganadera y sirviese al mismo tiempo que como camino público, como camino de servicio para la finca, para su utilidad particular, para su explotación ganadera. Claro, el ayuntamiento en este caso no hizo nada, que quizá ahí estuvo la dejación de la Administración. Él lo hizo sin pedir autorización municipal, pero el ayuntamiento, que probablemente con el tiempo tuvo que ser consciente
consciente de ese cambio de trazado, no hizo nada, no cuestionó este cambio de trazado y dijo, bueno, mientras se siga pudiendo utilizar ese camino por los vecinos, no nos importa que cambie el trazado y que haga desaparecer el antiguo trazado del camino. Recientemente, hace unos años, se aprobó una normativa, creo que comunitaria, que obligaba a que todas estas explotaciones ganaderas de esa naturaleza tuviesen un vallado íntegro en todo su perímetro. Y aquí surgió el problema, porque al obligarle a vallar toda la explotación ganadera, ese vallado afectaba al tramo de camino que hasta entonces era un camino público. El propietario valló el camino aduciendo que era obligatorio vallar la explotación ganadera y que ese tramo de camino era un camino particular porque lo había hecho él, porque lo había construido él cuando construyó la explotación ganadera. El ayuntamiento ejercita acción reivindicatoria frente al particular, reivindicando ese tramo de camino, además en su trazado actual, porque el trazado antiguo había desaparecido, ya no existía el antiguo camino. El juzgado de primera instancia número 3 de Balaguer estimó la demanda, declaró que ese camino era camino público, propiedad del ayuntamiento, y condenó a los demandados a abrir el camino y permitir el paso por el mismo, y el demandado recurrió en apelación, alegando, bueno, pues primero que no se había acreditado, esto ya un poco yo creo a la desesperada, porque leyendo la sentencia de la Audiencia Provincial parece bastante claro que eso era un camino público de forma indiscutida. Pero bueno, un poco a la desesperada, el demandado discutió el carácter público del camino y, en segundo lugar, y aquí está lo relevante, lo que decía el demandado es, bueno, el ayuntamiento podrá en todo caso reivindicar el antiguo trazado del camino y rehabilitarlo, recuperarlo para el uso público, pero el nuevo trazado que yo le di en el año 87, ese es un camino particular porque lo he construido yo dentro de mi finca. El ayuntamiento no tiene derecho a reivindicar ese camino que es mío particular. Así él podría vallar su explotación ganadera y los vecinos del pueblo que pasasen por el antiguo trazado. Bien, pues aquí la Audiencia Provincial, lo primero que nos dice, la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares no lo decía, pero se entendía implícita en el ejercicio de la acción, pero en esta cuestión sí se planteaba y nos deja claro el Tribunal Supremo que la carga de la prueba sobre la concurrencia de los requisitos de las acciones reivindicatorias y declarativas de dominio siempre la tiene el demandante, aunque sea una administración. En algunos casos se ha intentado por las administraciones, ante los tribunales, operar una especie de inversión de la carga de la prueba, que se presuma el carácter público del camino y que sea el particular quien tenga que demostrar lo contrario. No, eso nunca es así. Siempre la carga de la prueba la tendrá la parte demandante, sea el ayuntamiento o la administración local, sea el particular, ¿de acuerdo? En segundo lugar, en cuanto a cómo se prueba que un camino tiene carácter público, viene a reiterar esta sentencia lo que decía de la Audiencia Provincial de Baleares. Se citan otras sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio del 61, del 88, del 1 de julio del 99, en la que nos dice la Audiencia Provincial que el carácter público del camino se puede probar mediante el historial registral del bien, es decir, es tenido en cuenta los efectos de determinar si el camino es público o no, mediante la naturaleza de su construcción y, sobre todo, y aquí está lo relevante, mediante su uso inmemorial por la generalidad de los vecinos, mediante la finalidad pública que antes veíamos, de unir o comunicar pueblos u otras vías públicas, mediante su inclusión también en inventarios municipales de bienes. También, como les decía, la colaboración municipal en labores de conservación del camino. En cuanto a la cuestión registral, ¿de acuerdo? No quiero incidir más en esta cuestión, pero una vez más nos dice aquí el Tribunal Supremo, se cita una sentencia más reciente de 30 de octubre de 2009, que la falta de constancia en el registro de la propiedad de un camino público no les priva de su carácter demanial. Lo que sí está por ver, yo al menos no he encontrado jurisprudencia en este sentido, pues la mayor parte de los caminos públicos yo creo que no han tenido acceso al registro de la propiedad, es si ese principio de legitimación que no rige a favor de los particulares, va a regir a favor de la Administración cuando consiga inscribir su derecho o el carácter público de un camino en el registro de la propiedad. Eso aún está por ver. Pero, desde luego, cuando es a la inversa, cuando el camino no ha cedido al registro de la propiedad, el particular no ostenta una presunción a su favor. Y, por último, en cuanto a la cuestión que les planteaba antes, del cambio de trazado que había llevado a cabo el particular, en este caso nos dice la Audiencia Provincial, primero acudiendo a la doctrina de los actos propios, que ese cambio de trazado no puede beneficiar al infractor, digamos, a quien lo lleva a cabo. Es decir, que en este caso fue el particular, el dueño de la finca, sin pedir autorización a la Administración y sin que ésta tuviese conocimiento, quien varió el trazado del camino unilateralmente. Y no solo varió el trazado del camino, sino que hizo desaparecer el antiguo camino y permitió el paso de los vecinos por el nuevo trazado del camino. Con ello, entiende la Audiencia Provincial, le ha dado carácter público a ese camino. En definitiva, lo que dice es que por esa finca siempre atravesó un camino público
y que el hecho de que el particular haya cambiado el trazado de ese camino no le priva de su finalidad pública y de su uso público, porque seguía cumpliendo la finalidad anterior, comunicando dos vías de comunicación diferentes de otros dos caminos públicos y era utilizado comúnmente por los vecinos. Por tanto, por mucho que el particular cambiase el trazado, eso no convertía ese nuevo trazado en un camino particular, seguía siendo un camino público. Bien, ya más brevemente voy a citar algunas sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz, más cercana, que se pronuncia sobre algunos aspectos concretos que nos pueden interesar, ¿vale? Primero, sentencia número 224 del año 2000, de 27 de junio. En este caso es un asunto que ocurre en el término municipal de Monesterio. Es el propietario de una finca por la que discurre el camino quien ejercita una acción, en este caso fue una acción declarativa de dominio frente al Ayuntamiento de Monesterio. En este caso, el juzgado de primera instancia estimó la demanda y dio la razón al particular, declarando que el camino, efectivamente, era un camino particular del propietario de la finca y no un camino público. Y es el Ayuntamiento quien recurre en apelación. En este caso, la cuestión principal, la cuestión que dio lugar al dictado de la sentencia estimatoria en primera instancia fue, sobre todo, que ese camino carecía de una utilidad, de una finalidad pública. Decía el particular que ese camino no comunicaba con ninguna otra población ni con ningún otro camino público y, por tanto, era un camino particular suyo, un camino de su finca. Y la Audiencia Provincial desestimó el recurso y dio la razón al particular confirmando la resolución recurrida. Lo relevante en este caso es que nuevamente se tuvo muy en cuenta, se valoró especialmente por la Audiencia Provincial como una prueba privilegiada la del reconocimiento judicial, porque fue en ese reconocimiento judicial, con los peritos y las partes, cuando el juzgador de instancia pudo tomar conocimiento de que era cierto que ese camino que atravesaba la finca del demandante continuaba en la finca de su colindante y moría en ella. No llegaba a comunicar con ningún camino público. Por tanto, la sentencia declaró que ese camino no cumplía ninguna finalidad pública, no servía a ninguna finalidad de los vecinos del municipio, simplemente servía al uso particular de los propietarios de las fincas. Por tanto, se declaró su carácter privado. Otra sentencia, número 308 del año 2020, de 28 de mayo. En este caso, nuevamente es el propietario de la finca quien ejercita la acción. Le llama declarativa de dominio, pero nuevamente esto es una acción reivindicatoria. Otra vez vemos la habitual confusión entre ambas acciones frente al Ayuntamiento de Alburquerque, respecto a un camino público que, tras la tramitación de un expediente de recuperación, había sido confirmado en vía contenciosa administrativa, es decir, la Administración había recuperado la posesión del camino público, el uso público del camino para los vecinos y fue la dueña de la finca, que creo que era una persona jurídica, quien recurre o quien ejercita la acción declarativa de dominio y luego recurre en apelación. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda del particular, dio la razón a la Administración y se recurre por parte de la propietaria de la finca, alegando en esencia un error en la valoración de la prueba pericial. Se viene a pedir que la Audiencia Provincial vuelva a valorar en conjunto toda la prueba pericial para salvar el error que se habría cometido en primera instancia. Y he traído esta sentencia porque contiene un pronunciamiento que me parece relevante y a tener muy en cuenta en este tipo de procedimientos por parte de los entes locales, ya que, valorada nuevamente la prueba pericial por parte de la Audiencia Provincial, se concluye, o se da mucho mayor peso a la prueba pericial aportada por el particular que a la que aporta la Administración. ¿Por qué? Porque esa prueba pericial de la Administración, ese informe pericial que aportó la Administración, se había confeccionado no para el procedimiento civil relativo al derecho de propiedad sobre el camino, sino para el previo procedimiento administrativo de recuperación del camino público. Y entiende aquí la Audiencia Provincial que ese informe pericial obedecía a una finalidad distinta de la que era objeto de discusión en el procedimiento civil. Por eso su valor, entiende, debe ser cuestionado, puesto en cuestión en relación con los informes periciales de la parte demandante, que sí se elaboraron al exclusivo objeto del procedimiento civil. Sí, dígame. Sí. El técnico de... ¿El que lo llevó a cabo? De Alburquerque, el técnico de... Sí, vamos. Sí, sí. Bueno, yo no he podido examinar los autos, ¿eh? Yo solo he leído la sentencia.
No discuto que sea así, pero bueno, en este caso la Audiencia Provincial, usted lo sabrá, tuvo en cuenta esa circunstancia. Se dio más valor por ese motivo. Bueno, pues se dijo que obedecía una finalidad distinta. Es probable lo que usted diga. Bueno, al final es un informe técnico que lo que le delimita son las características físicas del camino, a lo mejor cuestiones históricas de cuándo se construyó, pero la Audiencia Provincial en este caso lo digo para que lo tengan en cuenta. Aunque a usted le pueda parecer que no tenía sentido este pronunciamiento de la Audiencia Provincial, lo cierto es que ahí está, es jurisprudencia y bien harían los entes locales en tener cuidado en ulteriores procedimientos en no repetir este error, que a lo mejor usted no lo considera un error, pero desde luego la Audiencia Provincial es quien manda. Entonces, si la Audiencia Provincial dijo que el informe tiene que ser elaborado para el procedimiento civil, pues lo suyo es que cuando se inicie el procedimiento civil se haga un nuevo informe para evitar que vuelva a pasar esto. Yo por eso vengo y les traigo la jurisprudencia para que puedan conocerla. ¿De acuerdo? Sí, dígame. Sí. No, yo no lo pido, lo pide la Audiencia Provincial. Al hilo de ese nuevo informe que se pide para la vía civil, ¿puede ser confeccionado por los mismos técnicos, sí o no? Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que no hay inconveniente. Claro. Solo que en este caso sería una ampliación, una modificación del informe que a lo mejor habría que incidir más en cuestiones relativas a la propiedad o a la planimetría que dice que ese camino es público, desde cuándo lleva siendo público, etcétera. Eso es. A las cuestiones que hemos visto antes que son determinantes a la hora de fijar el carácter público o no del camino. Su uso público y memorial, pues buscar citas históricas que mencionan el carácter público del camino, planos históricos, obras o expedientes administrativos históricos y a acreditar esa finalidad pública. Y siempre sería admisible que fuera realizado por el mismo técnico que realizó el de la vía contenciosa, ¿verdad? Disculpe, no he entendido bien. Que siempre sería admisible que fuera el mismo técnico el que hiciera el segundo informe, aunque sea un informe de parte, en este caso. Sí, bueno, un informe. Yo no veo inconveniente. No sabemos la Audiencia Provincial, si llegado el momento lo vería. Yo no veo inconveniente en que sea el mismo técnico. Bueno, ¿quién mejor que quien ya conoce el expediente, quien conoce el camino para hacerlo? Hombre, siempre un informe pericial de designación judicial tiene esa pátina de imparcialidad que a lo mejor un informe confeccionado por un empleado de la Diputación o del Ayuntamiento quizá no tiene. Pero entiendo que las administraciones públicas pues, tendrán que tirar de sus trabajadores especializados para elaborar estos informes. No van a contratar un perito particular. Y solicitar un tercer informe, o sea, aportar el de parte demandante, el del particular, aportar el de la Diputación, el del Ayuntamiento y solicitar un tercer informe. Eso se hace en muchos casos. Hay veces que no se admite. Que sea por el perito designado por insaculación, como se hace habitualmente. Sí. Es una opción válida. En muchos casos se hace, pero ya le adelanto que en muchos casos no se admite por el tribunal, salvo que sea una cuestión muy difícil, muy técnica y muy complicada, porque bueno, tú al final ya tienes sobre la mesa dos informes periciales de parte, salvo que sean totalmente contradictorios y que sea una cuestión que no queda clara, un tercer informe puede resultar reiterativo. Pero sí, es una opción que aporta un elemento de prueba adicional que desde luego además lo va a hacer un perito totalmente imparcial, un perito designado por insaculación. Siempre tienes la garantía de que no tiene vínculos con ninguna de las partes ni interés en el pleito. Pero siempre va a ser absolutamente contradictorio el informe que emita el perito de parte particular que el perito de la Administración. Bueno, uno va a decir que sí, que es propiedad, y el otro va a decir que no. Bueno, pero es que, claro, el informe pericial no puede pronunciarse sobre cuestiones de propiedad, eso hay que tenerlo claro. El informe pericial ilustra al tribunal sobre cuestiones que el tribunal no domina, no comprende, no entiende. Nunca sobre cuestiones jurídicas. Entonces, bueno, muchas veces los informes periciales no son tan contradictorios como pudiera parecer. A lo mejor en sus conclusiones llegan a conclusiones distintas, pero entrando en el fondo del informe, pues son coincidentes en lo esencial o en lo relevante para resolver el litigio. Es decir, puede que el juzgador, viendo ambos informes periciales, no tenga duda de la resolución del asunto y no necesite un tercer informe. Aunque sean a priori llegan a conclusiones diferentes, pero pueden llegar a conclusiones diferentes sin decir del todo lo contrario, ¿de acuerdo? Al final son informes periciales hechos por técnicos y no... Sí, tío. A ver, nosotros cuando hacemos el informe técnico, pues ponemos todas esas cuestiones. Señalamos todo desde la planimetría histórica,
ya estamos metiendo testigos, es decir, todo lo que señala, el problema es que podemos ir completándolo, porque si ya vamos a ir mirando catastro, vamos a ir mirando también el registro de la propiedad, todas esas pruebas van a ir ahí. Podríamos incluir a lo mejor alguna cosa más, pero no veo qué diferencia puede haber entre el informe que hemos hecho nosotros como el informe administrativo técnico, donde se establece todo, ellos van al campo, lo revisan, incluso ya ponen coordenadas, que me ha parecido interesante, y también después hay muchas preguntas desde los ayuntamientos, pero que no veo esa diferencia de hacer un tercer informe, a no ser que hubiera que incluyéramos, como dijo Raimundo el pasado día, pues también poner vídeos, poner ya vídeos donde se vaya explicando cómo se va uniendo, dónde empezó, pero que es exactamente igual. Por eso que me he quedado así un poco anonadado. Ante esta resolución de la Audiencia Provincial. Bueno, yo aquí no vengo a defender a la Audiencia Provincial, o sea que pueden criticarla todo lo que quieran. No. Respetando absolutamente, pero que... Ese fue el criterio que se siguió en este caso. Pero que hacer un tercer informe, ¿sabes?, que se van a pronunciar, que es un camino desde tiempo inmemorial, porque en 1897 Primitivo López estuvo en Puebla de Alcocer y recorrió aquello, que el archivo, que el avance cadastral en 1913, allí en Puebla de Alcocer, había unas parcelas que eran pastos y por ahí pasaba el camino. Posteriormente, en el de 1949, la planimetría también del IGN también viene encima mucho más especificado en los cuadernillos de campo, que los técnicos cuando han ido y cuando se ha visitado y se ha pateado ese camino han encontrado que aquí hay una colmenar, aquí había una fuente pública y aquí había, aunque sea ahora en ruinas, hay unas determinadas casas. A lo mejor es hacer con mayor amplitud nuestros informes para que pueda valer, ¿no?, también diciendo que puede tener su validez tanto en la vía administrativa como para la vía civil, cuando se lo hagamos nosotros para el ayuntamiento, para cuando firmen, ¿sabes? Por si quieren ir a esa acción reivindicatoria. Es cierto que con esta sentencia, además es reciente, aunque pueda parecer absurdo, quizás para evitar que vuelva a decir lo mismo la Audiencia Provincial es mejor hacer un nuevo informe. Aunque sea coincidente en lo esencial, aunque haya pocas variaciones, pero bueno, se aporta un nuevo informe, porque es cierto que el informe pericial, por definición, es un informe que se confecciona al objeto del procedimiento judicial que se sigue. Es decir, cuando se aporta un informe, aunque sea un informe pericial, pero que sea elaborado con anterioridad al procedimiento para una finalidad distinta, en puridad no es un informe pericial, es una prueba documental. El testigo sería un testigo perito, no sería un perito. Un perito actúa procesalmente cuando interviene en el procedimiento porque ha realizado un informe solo al exclusivo objeto de ese procedimiento judicial. Entiendo que por ahí viene la resolución de la Audiencia Provincial. Es una cuestión más procesal que de fondo. Consideró que usted en su caso era un testigo perito más que un perito propiamente dicho, porque el informe pericial ya venía de antes. Entiendo que esa fue la cuestión que se tuvo en cuenta. Con mayor o menor razón que ahí no entro, ¿de acuerdo? Porque es cierto que no he podido examinar los informes periciales ni, gracias a Dios, tuve que valorarlos yo. Porque si no, estaría aquí ahora mismo siendo masacrado. Gracias. De todas formas, una última cosa. Fíjese, señoría, que... Tienes que acercarte el micrófono. Perdón, ahora. Sí, ahora. Fíjese, señoría, una cosa que ya ha llegado el momento del juicio y la vista oral, yo como técnico me ratifico en el informe. En el informe que había hecho previamente en el expediente administrativo, me ratifico en el informe, porque poco más se puede definir del bien que ya estaba descrito. El otro técnico, compañero, que me tumbó en este caso, no había visitado ni la zona. Sí, es verdad que redactó un informe de hecho para este juicio civil, pero no había ni visitado la zona, ni conocía el camino, ni mucho más. Yo me ratifiqué en ese informe, no es que redactase un nuevo informe que lo máximo que podía modificar era el título. Sí, porque él no ha venido, no puede defenderse y no estamos aquí para valorar la prueba, gracias a Dios. Estoy hoy, no estoy en ejercicio de mi función jurisdiccional, por tanto a mí no tiene ya que convencerme. Yo lo entiendo, es una cuestión de valoración de la prueba y que muchas veces es difícil, la prueba pericial es muy difícil de valorar. Estamos habituados a tener peritos que nos dicen cosas distintas y ambos con mucho fundamento, porque claro, no todo es blanco o negro, entonces es difícil valorar la prueba pericial y estoy seguro que en este caso también lo fue. Lo curioso no quiero criticar a la Audiencia Provincial de Badajoz, pero es cierto que habitualmente la Audiencia Provincial no suele meterse ahí, es decir, la Audiencia Provincial
suele respetar bastante la valoración de la prueba que se hace en primera instancia, porque obviamente usted imagino que no se celebraría ninguna vista ante la Audiencia Provincial. La vista se celebra en un juzgado de primera instancia, entonces la inmediatez en la valoración de la prueba siempre la tiene el juzgador de instancia. Habitualmente la Audiencia Provincial eso lo respeta y sostiene la misma valoración de la prueba en términos generales que hace el juzgador de instancia, siempre dicen ellos en sus sentencias, salvo que sea ilógica, irracional o llegue a conclusiones contradictorias. Pero bueno, en este caso se ve que no fue necesaria esa contradicción o ese carácter ilógico de la prueba para que entrasen al fondo, la valorasen y revocasen la valoración que se había hecho en primera instancia. Es raro, ¿eh? Esto es poco habitual. Lo normal es que la valoración de la prueba mantengan la de primera instancia y entren sobre todo en las cuestiones jurídicas, en la resolución jurídica del pleito. Pero yo creo que es interesante para nosotros ir mejorando. Sí, yo por eso lo traigo, no porque esté de acuerdo o más de acuerdo o no. Hay veces que las resoluciones de la Audiencia Provincial, bueno, seguro que está ahí Esteban y seguro que más de una ocasión se habrá encontrado con resoluciones que le dicen, esto no lo entiendo. Bueno, pero aunque no lo entienda, hay que tenerlas en cuenta, hay que anotarlo y seguir ese criterio porque son criterios que luego ellos aplican reiteradamente. Sí, dígame. Buenas. Hola, sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar al Servicio de Urbanismo por las jornadas que una vez más ha conseguido reunir a muy buenos ponentes y que nos está sirviendo en tan solo 2 jornadas de muchísimas cosas. En primer lugar, estamos descubriendo cómo los informes elaborados por los funcionarios de la Administración se sitúan en el mismo plano que un informe de parte. Por lo menos se somete a la sana crítica de su señoría en el mismo plano. En la jornada del otro día, bueno, pues nos quedó más o menos claro que no se le da una presunción de veracidad al contenido de los informes técnicos, aunque haya sido elaborado por un funcionario público, lo cual entiendo que nos obligaría en muchas ocasiones a hacernos valer de un informe pericial, con las dificultades que, siendo administración pública, conllevaría a la hora de sacar a licitación un contrato para hacernos valer de un informe pericial de un perito de la calle, ¿no?, por decirlo así. Y celebro descubrir que el reconocimiento judicial no solo está contenido en el artículo 353 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que se practica. Sinceramente, no he visto jamás, en 15 años de ejercicio de la profesión libre, que se me haya admitido un reconocimiento judicial, pero estoy descubriendo que efectivamente se practica y en estos casos me parece muy importante. Como todas las pruebas están sometidas a la valoración de sus señorías y a la admisión, sin perjuicio de las protestas que puedan realizarse, ¿no?, y el oportuno recurso de reposición ante la Constitución, me gustaría preguntarle, para que podamos justificar la práctica y la admisión de una prueba de reconocimiento judicial, según su criterio, ¿qué justificación debemos dar a la hora de proponer esa prueba, que me parece muy importante, porque ustedes se van a encontrar con 2 informes periciales y aún así veo que se practica esa prueba de reconocimiento judicial que como digo, parece esencial? ¿Cómo podemos justificar la necesidad y la admisión de esa prueba para que sea admitida? Gracias. Bien, pues esencialmente justificando, explicando que con las periciales no es suficiente para decidir alguna cuestión de hecho que sea objeto de controversia y que solo se pueda decidir o que sea útil para decidirla estar en el lugar de los hechos. Hay veces que la pericial es suficiente sobre muchas cuestiones, pero otras veces que no. Por ejemplo, antes les he puesto ese ejemplo que me parece muy, muy característico. Si el camino discutido comunica o no con un camino público que le atribuye esa finalidad pública a la que tiene que tender siempre el camino público. Bueno, pues eso, desde luego, mejor manera que comparecer en el lugar de los hechos, transcurrir o discurrir por el camino y ver si efectivamente tiene salida o no al camino público, no hay nada. Un perito puede decir una cosa, otro, podemos tener las ortofotos, que se vea si está más borrado o menos borrado el camino, pero la forma de saberlo es
circulando con un vehículo por ese camino y viendo si llega un punto en que tenemos que pararnos porque acaba el camino o si ese camino desemboca en otro camino público. Es decir, justificando que con la pericial que yo aporto y con la pericial de la parte contraria no es suficiente para tomar conocimiento de ese concreto extremo que es objeto de prueba. Pero es verdad que hay muchas veces en los que nada o poco puede aportarnos el reconocimiento judicial. Yo he tenido muchos pleitos de acciones reivindicatorias, no con la Administración, pero entre particulares. Son los típicos pleitos del INDES que se tienen en los pueblos, ¿no? Bueno, pues a ver si el lindero llega hasta aquí o llega hasta aquí, los peritos lo miden y te piden que tú vayas a la finca. Y digo, es que yo voy a ir a la finca y no me voy a enterar de nada, porque a mí ya tengo las fotos, ya sé que hay un vallado y por dónde va el vallado, y aquí la controversia es si el vallado tiene que ir más allá o tiene que ir más acá en función de las mediciones. Yo no voy a medir la finca, no tengo conocimientos técnicos y que yo vaya allí no va a servir de nada. En esos casos se deniega el reconocimiento judicial, porque el reconocimiento judicial en esos casos resulta inútil. Pero en estos asuntos sobre caminos públicos sí me parece particularmente útil, porque bueno, la cuestión controvertida muchas veces va a estar sobre la propia existencia física del camino, por dónde va, si se desvía o no se desvía. Entonces, sobre el terreno se va a ver eso con mucha mejor claridad que con las ortofotos, que bueno, que es cierto que muchas veces son muy precisas, tienen mucha resolución, pero bueno, nunca va a ser lo mismo que estar sobre el terreno. Entonces, creo que la justificación tiene que venir por ahí, ¿no? Por explicar que el informe pericial nunca va a poder aportar luz sobre ese concreto extremo. Como hay muchas preguntas, ¿sí? Hay muchas preguntas y también de los propios ayuntamientos, si os parece, hacemos un receso para que podáis tomar un café, son ya las 11, ¿no? Y después para continuar con las preguntas y después con Julio, el registrador. ¿Os parece bien? Porque hay algunos que me estáis diciendo ya que hay que ir a desayunar, ¿vale? Venga, muchas gracias.